Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí estamos para hablaros de cáncer. Nos vamos a hablar hoy del signo del cangrejo y de su temporada, de lo que significa y como siempre vamos a cuestionar todo lo que pensamos sobre cáncer y sobre los regentes, aunque en este caso da más la sensación de que vamos a estar más de acuerdo, ¿no? En este caso, tanto en el sistema cosmológico de las regenteas cosmológicas como en el oficial, incluso en el tradicional. La luna rige a cáncer, aunque con algunos matices de los que hablaremos. Pero bueno, vamos a sumergirnos en el signo de cáncer, que pese a que conectemos con este regente, hay visiones muy distintas, ¿no? que ya han surgido en algún momento respecto a este signo como a otros. Entonces, como que esas visiones menos normativas van a aparecer aquí seguro. Así que quedaros con nosotros, darle like ya si os apetece, suscribiros y sobre todo comentarnos siempre si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, nos encanta debatir, para eso hacemos estas conversaciones. Estamos con los invitados de lujo, con Mati Flores, buenas. Hola, ¿cómo están? Yo me vine de Argentina y con el matecito dije, vamos a hablar de cáncer. ¿Es de Messi? Es de Messi esta que es de cáncer, ¿no? No, Argentina tiene el sol en cáncer. No, esta camiseta es muy vieja, vintage. La defensa del equipo, ¿no? La tribu futbolera tiene algo muy canceriano. ¿Y tú tienes algo de cáncer, Mati? Lilith. Bueno, Lilith. Lilith en cáncer, vale. Curioso lugar donde tener a Lilith, ¿no? Que es la antiluna en la luna. Pero debe tener cáncer en alguna casa, En alguna casa seguro. claro. Exacto, la 6. En la 6. Vale. En la 6 por Acuario, vale. Claro. ¿Y tú, Antonio? Bueno, hola Antonia, ¿cómo estás? Aquí bien, muy deseoso de hablar de este signo. Me parece un signo un poco polémico. Sí. Sí, yo tuve que enfrentarme a esa polémica desde que nací. Bueno, tú tienes Sol Cáncer. Sí, por eso. ¿Tienes algo más? ¿Mercurio o a Venus? Mercurio. Mercurio. Venus lo tengo en Géminis. Pues mira, por ahí podemos empezar. ¿Por qué es polémico Cáncer? Cáncer es un signo que refleja lo más impactante del Sol durante el año. Cuando el Sol está más elevado respecto al horizonte en el hemisferio norte y el día es el día más largo. Sin embargo, la luna no refleja exactamente esa condición, es decir, algo que tenga muchísima luz y mucha energía, y más bien la luna refleja la actitud del hombre con relación a esa situación. O sea, me explico, o sea, la luna es receptiva, es básicamente receptiva, es un planeta que recoge la luz del sol y por eso que tiene luz, porque la recibe, si no, no tuviera. Y Cáncer es el solsticio de verano, que es la exaltación de todos los valores solares. Pero fíjate qué interesante, a ese signo que habla de mucha riqueza en el afuera, ¿no? La naturaleza, el sol, todo está en el afuera. Pues se le da como regente a un planeta que habla de ser capaz de recibir, de administrar, de hacer algo con lo que se está recibiendo. O sea que la luna es la actitud correcta ante el signo Cáncer y por eso la luna rige a Cáncer. Sería, por resumir en una frase un poco tonta, pero ¿no? De la misma manera que la luna toma el sol, nosotros en época de Cáncer tomamos el sol, al menos en el hemisferio norte, ¿no? Como que estamos receptivos a una energía muy potente, ¿no? Que por eso dices que es el momento más solar, ¿no? Porque es el momento en el que hay más energía disponible, ¿no? Y entonces los días son más largos en el hemisferio norte y entonces no hay que hacer mucho, porque con recibir es suficiente, ¿no? ¿Sería eso? Sí, es que con otros signos me parece que no ocurre lo mismo. Aunque sería difícil poner ejemplos, dado que estamos hablando de múltiples criterios para establecer regencias. Pero a veces yo digo, bueno, hasta al fin y al cabo, lo importante es entender el planeta y entender el signo y establecer una relación. Y después que si tú lo quieres llamar regencia o lo quieres llamar como tú quieras, pues
es cuestión de nombre. Pero sí me llama la atención que la luna refleja la actitud ante la manifestación del signo Cáncer. Fíjate que con la primavera no pasa lo mismo. Con Aries, el regente de Aries me va a permitir mencionar a Marte, Sí, aunque claro. entre mis oposiciones, pues Marte rige Aries y la actitud del hombre en la época de Aries es marciana, es de iniciativa, es de acción. O sea que significado del signo y actitud humana coinciden, mientras que en Cáncer no coinciden. Más bien son opuestas y complementarias. A mí se me venía también pensándolo acá en el hemisferio sur, una cuestión de esa comparativa con el sistema de casas y pensar el medio cielo y el bajo cielo. Y ahí sí hay como una relación más de paridad, porque acá nosotros, claro, estamos yendo hacia el momento más oscuro, hacia la etapa Cáncer, ¿no? Que es el momento más interno en algún punto, que se relaciona con la casa 4. Y después en Capricornio vamos hacia el momento más álgido, hacia donde se resalta y el medio cielo, podríamos decir eso, ¿no? El sol está bien arriba. ¿Cómo de alguna manera es necesario pensar en la polaridad y en el opuesto complementario para poder cerrar de alguna manera la idea del eje? Acá yo siento que lo canceriano se vive desde lo interno, por el contrario a esa recepción solar. Acá es más como más lo propio lunar de la búsqueda del oscuro, como lo opuesto a lo solar, lo lunar como si fuese opuesto a lo solar. Crear el calor dentro, el hemisferio sur lo que se está generando es la cueva porque hace frío fuera, entonces podría resultar más canceriano en cierta manera, ¿no? Fuera hay frío, hay oscuridad y me voy a refugiar con la chimenea, con el fuego, voy a tomar una sopita, ¿no? Como que esta cosa del refugio canceriano, pero yo también ahí diría que en realidad no es tan diferente al hemisferio norte, porque en la época Cáncer en realidad el sol está demasiado fuerte, es decir, hace demasiado calor, entonces tampoco es como que puedas estar al sol en todo momento, sino que hay refugios climáticos, ¿no? O sea, hay una necesidad de buscar la sombra o de irte a la playa y solo salir por la noche cuando brilla la luna. Es decir, que precisamente yo creo que lo que define tanto a Cáncer como a Capricornio es que las temperaturas son demasiado extremas, todo es demasiado frío o demasiado calor y entonces lo que haces es refugiarte en ambos casos. Necesitas poner un límite, entonces está el caparazón de Cáncer o está el típico límite de Cabra de Capricornio, pero son signos limitantes que lo que están diciendo es necesito un muro, necesito una separación de un clima que es demasiado violento, aunque también está la parte que comentaba Antonio de que es mucho más placentero en el verano y que de alguna manera se disfruta más, pero aún así tienes que tener cuidado, te tienes que hidratar, ¿no? Puede ser peligroso en muchísimos sentidos. Lo que comentabas de lo alto y lo bajo, ¿no? Porque esto en las diferentes solsticios, ¿no? Cuando se acerca el solsticio, sea de verano, sea de invierno, depende del hemisferio, cada hemisferio lo ve el sol o lo más alto posible o lo más bajo posible. Y tiene mucho significado porque la casa que asociamos a Cáncer, la 4, es el bajo cielo. O sea, literalmente refleja el lugar más bajo y Capricornio el lugar más alto. Entonces eso en realidad en el hemisferio sur lo veis más alineado con cómo se suele explicar. Y yo creo que yo siempre he visto un poco, es como una imagen de que Cáncer y la casa 4 están ahí abajo del círculo, ¿no? Como si estuviesen en la cuenca y como si todo el mundo les tirase regalos, ¿no? Como que solo tienen que estar aquí, como que les va cayendo, ¿no? Y eso también es muy similar a la Tierra. La Tierra está justo en el lugar perfecto en el que todos los amigos celestes, todos los cuerpos celestes se han compinchado, han elaborado un plan por el que la Luna va a recibir lo mejor del sistema solar. Va a recibir se dice que la Luna y la Tierra están en este lugar que se llama zona de habitabilidad o también se llama zona Ricitos de Oro,
Porque en el cuento de los Ricitos de Oro, la niña de Ricitos de Oro siempre quería la sopa ni muy fría ni muy caliente, la cama ni muy grande ni muy baja. Entonces, realmente la Tierra y la Luna consiguen eso, consiguen las condiciones temperadas más perfectas. Entonces es una niña mimada, en cierta manera. Recibes lo mejor del cosmos. Pero también me hace gracia que esto de lo más alto, claro, Capricornio, que es el opuesto, también se vincula a las montañas y a los templos, ¿no? Como en una montaña tú pones un templo y llegas, es lo más cercano a Dios, o es donde se ponían los reyes, sacerdotes, porque en la antigüedad quien detentaba el poder se hacía el edificio más alto, ¿no? Pero fijaros, actualmente los edificios más altos son edificios de viviendas. Es decir, que tú construyes un edificio tanto para Cáncer como para Capricornio, ¿no? Es decir, que hay esta cosa de construyo el edificio para que vivan un montón de familias o construyo el edificio para llegar a lo más alto de mi reputación y hago la torre Trump para que me adoren, ¿no? Y que es algo que también está en el eje Capricornio-Cáncer, el edificio que se construye. Es diferente el edificio como símbolo de poder, que sería la torre, y otro es el edificio como refugio, como zona de confort, que no necesita ser tan alto, sino, bueno, que proteja del clima, que tenga un hogar, una chimenea para que salga el humo, o sea, que tenga una serie de recursos para estar cómodo, pues. Sí, coincido completamente y me parece que el edificio que es símbolo de poder es una exageración casi corrupta de la energía capricorniana, porque al fin de cuentas, lo que estoy diciendo es que en ambos casos, ambos están protegiendo algo valioso, sea la familia o las emociones que hay en Cáncer o esencialmente, pues, bueno, algo valioso en la vida de Cáncer, como que se protege la virtud, yo diría la virtud de Capricornio, el recto actuar. Pero el caso es que son edificios que están para proteger algo sagrado, ¿vale? Y luego es verdad que no necesitan, en realidad no necesitarían ninguno ser tan alto. Tú puedes hacer una capilla para proteger a Dios en cualquier lugar. Sí, a contener. Voy a plantear algo a ver qué opinan. Me refiero a la casa 4, no tanto a Cáncer, sino a la casa cuarta. Porque los significados de la casa cuarta varían mucho. Porque si uno es niño, es mis padres, mi casa. Pero después uno llega a una cierta edad donde la casa la tiene que proporcionar uno mismo. Y si uno tiene hijos, resulta que la casa, digamos, que yo soy el que tiene que proporcionar protección, cobijo, nutrición a mis descendientes, pues. Y después llega el día, los hijos ya crecen y se van, y entonces, si uno no tiene hijos cercanos, ni va a tener, ni está planteado en el futuro, entonces, ¿qué significa la casa cuarta? ¿Significa el ancianato o qué? A lo mejor la casa cuarta, yo lo he pensado, ¿no? Que la casa cuarta debe significar la tumba, ¿no? La manera como tú vas a terminar después de morirte. O sea que los significados de esa casa varían. Y perfecto, muy bien, varían y estamos todos de acuerdo. Pero ¿cuál es el factor común en todos esos significados? Para decir, en el fondo, la casa cuarta significa tal cosa. Y ahí entra lo que tú estabas planteando, Andrés, de retomar un poco lo que habíamos hablado de la casa cuarta como la idea de potencial. A veces faltan las palabras, pues, para nombrar algunos términos astrológicos. Es que yo creo que la casa cuarta significa el poder hacer sin hacer. Es algo que yo sé que puedo, pero que yo, pues, yo en este momento no estoy haciendo nada. Pero tengo un potencial, es decir, tengo un poder, pero no en el sentido de ser poderoso, de mandar a todos a hacer las cosas y que todos me obedezcan, no en ese sentido, en el sentido de estar
preparado, que en el momento que yo vaya a realizar algo tenga con qué. Y ahí cabe, por ejemplo, la idea de los ahorros, de que la casa cuarta tiene que ver con los ahorros. En general, pienso y reflexiono alrededor de que la casa 4 la relacionamos con la familia, con esto que venías diciendo al principio, con el legado, la herencia, de alguna manera. Y de alguna manera este potencial o este, como vos decías, sí, la palabra es potencia. La palabra es potencia porque es algo que está en potencia que de alguna manera no es necesario hacer Sí. uso de eso, ¿no? Como necesariamente, simplemente está ahí. Fíjate que en física se llama energía potencial. Claro, Bueno, es como la energía de la gasolina. La gasolina es un líquido, claro. pero se puede convertir en energía si se usa y si se introduce en el motor y etcétera, ¿no? Es espectacular. Bueno, está buenísimo pensarlo con esa, bueno, sustancia también es una palabra que para mí es muy, muy canceriana. Y pensando en eso digo, bueno, ¿de dónde vienen nuestros potenciales también? Y de alguna manera es de nuestro pasado, y por ahí no es un pasado inmediato, digo, no es mi mamá, mi papá, por ahí es un pasado genealógico en cuestión de memoria celular, de genes, en ese sentido. Es decir, yo no tengo los mismos genes claramente ni que Andrés ni que vos, Antonio, digo, como somos, tenemos unas descendencias diferentes, metabolismos diferentes, capacidades diferentes en torno a físicas, psicológicas, emocionales, y de vuelta digo, desde nuestra generación pasada hasta 40, 60 generaciones, inclusive más atrás. Y eso es potencial siendo también. Entonces, de alguna manera, se vincula esto que decís de los potenciales con nuestro pasado inmediato y no tan inmediato. La tarea de tener un potencial hay que ejercerla siempre. ¿Cómo sería la tarea de tener La tarea es de apertrecharme de lo que me hace dormir tranquilo. ¿Cómo sería? O sea, conseguir tener casa propia, conseguir tener ahorros, conseguir tener un puesto de trabajo estable, conseguir, bueno, tener seguro de vida, seguro de hospitalización. Entonces, son todas esas cosas que sumadas, yo de noche me acuesto y duermo tranquilo, pues no me va a pasar nada. Y si me pasa, tengo con qué resolverlo. Y cierro los ojos y duermo. Bien. Descanso. Claro, es la vinculación de cáncer con la seguridad y con la protección, ¿no? Sí. En ese sentido, pero sí que de alguna manera sí que a veces hay que hacer, bueno, sí, según creces, según maduras, tienes que hacer el trabajo para garantizarte la casa, garantizarte la seguridad, garantizarte el hogar, ¿no? Pero también tiene la peculiaridad, la energía de cáncer, que es que muchas veces naces con ella, ¿no? Hay ciertos Sí, puntos claro, sí. algunas de las cosas que estabais diciendo, ¿no? Hay potenciales que los tienes de nacimiento por tu ADN o porque a lo mejor por atributos de la familia, ¿no? O si estuviésemos hablando de Claro. dinastías de reyes, no tienes más que tomar el título de heredero y ya está, ¿no? Como que de alguna manera hay algo en cáncer que es activo, pero también es muy receptivo, claro. No es necesario tanto actuar, pero normalmente, según maduramos, todos tenemos que hacer la función padre, ¿no? Y ahí es curioso porque normalmente a la energía de cáncer se la pone más de niño que recibe, pero acabamos, muchísimas personas de cáncer acaban actuando más bien de patriarcas o matriarcas en un lugar más de líder, ¿no? Y actuando ese potencial que tenían, quizá, ¿no? O sea, haciendo la parte activa de proteger. Pero fíjate, creo que me gustaría recordar la diferencia entre signo y personalidad zodiacal, porque cuando hablamos del cáncer como una personalidad de alguien, pues si estudiamos la personalidad cáncer, su casa 4 está en Libra. O sea que cáncer tiene una casa 4, él no es la casa 4.
O sea, que no ves tanto paralelismo entre Cáncer y Casa 4. No los verías sinónimos, que muchos astrólogos no lo ven sinónimos. Yo no lo veo sinónimo, yo lo veo como una numeración donde coincide con el lugar número 4, pero más nada. O sea, no es el signo de la abundancia y a la vez tiene que ver con la tarea de usar eso que se recibe, ¿no? De saberlo recibir. Parece que todos los signos tienen dones maravillosos, ¿no? Este signo es muy bueno con esto, este es muy bueno con esto, este es muy bueno con aquello. Entonces, si tú eres ascendente Cáncer, ¿eres bueno en qué? En saber recibir. Bueno, pero saber recibir puede ser un don porque, por ejemplo, en el terreno emocional puede tener que ver con cuidar, ¿no? Es decir, muchas veces pueden ser hábiles con todo lo que tenga que ver con recibir emociones, ¿no? Y hacer sentir a los demás acogidos, ¿no? O sea, hospedar, por ejemplo, ¿no? Recibir huéspedes. Eso es propio de Cáncer, ¿no? Porque Y también recibes. crecer. Sí. Y también saber crecer. De hecho, la enfermedad cáncer es un crecimiento anormal. Sí. Una reproducción excesiva, ¿no? Sí. Bueno, ahí se me viene lo que un poco Caruti habla sobre Cáncer, que en principio habla de esto de compartir sustancia, por eso decía lo de la sustancia, hablaba lo del mate, porque es muy canceriano en algún punto, como el hecho del mate, estamos compartiendo sustancia. El mate en Argentina no se toma solo en general, yo lo tomo No. solo, pero si estuviéramos los tres juntos, se convidaría el mate. Los fluidos compartidos, ¿no? Que en una familia compartimos sangre, ¿no? Ha habido compartir fluidos, ¿no? Exactamente. Y hay algo muy interesante porque la Tierra y la Luna comparten sustancia. O sea, la teoría más válida hasta ahora de cómo se originó la Luna es que un protoplaneta chocó contra la Tierra en su momento y se generó un desprendimiento de rocas, y a partir de ese desprendimiento de rocas de la Tierra se genera la Luna. O sea que, en teoría, porque encontraron que las rocas lunares tienen la misma composición química que los de la Tierra. Sí, es interesante, sí. Entonces es muy interesante esa relación Tierra-Luna, en donde la sustancia es la misma. Podríamos pensar tanto que la Tierra puede ser la madre de la Luna o la Luna la madre de la Tierra. No sé si interesa tanto esa discusión ahora. Pero sí esta cosa de compartir la sustancia, como son parte de lo mismo, de alguna manera. Ser, ser en otro ser, ¿no? Como esto de reproducirse. Continuarse en otros seres, el legado, ¿no? Como tener hijos, esa cosa, ¿no? Como uno se continúa a través de otros seres. Creo que eso hace muy propio a lo canceriano y a lo lunar. Y acá la cosa también, ¿no? De repente en el cosmológico venimos como pasito a pasito eh, y llegamos a la Tierra. Y acá estamos llegando a Cáncer, que es el primer planeta con agua, técnicamente. Y estamos llegando a Cáncer, que es el primer signo de agua. A nosotros que le damos por lo menos bastante énfasis a los elementos como una manifestación de la naturaleza también. Y es bastante claro, y también es el primer planeta con satélite natural. ¿Qué quiere decir con natural? No, de que hay satélites que no son naturales, como los satélites que creamos nosotros los seres humanos. Ah, Bueno, realmente tiene satélite natural y también es el único que tiene satélite no natural. Incluso podríamos ver a la Tierra más madre aún, ¿no? Porque de la Tierra salen un montón de bichitos creados por otros bichitos, ¿no? Porque de alguna manera la cosa de decir que no es natural un satélite creado por nosotros, bueno, es como si dijeses que un hormiguero no es natural porque lo han hecho las hormigas. Es decir, nosotros somos orgánicos y de materia orgánica hemos creado cosas que vuelan por el espacio alrededor de la Tierra. De hecho, la Tierra es prácticamente como si tuviese un anillo de cosas fabricadas por los seres vivos que hay dentro, que somos nosotros. Muy especial el hecho de que hay tanta vida en la Tierra que rebosa que los propios seres vivos que hay ahí, seres que se han creado en el agua, ¿no? Y en ese agua que además está gestionadas las mareas por la Luna. Por cierto que
esto que comentaba Mati, no solo es que podría ser hija o madre o que son una familia, sino que además de tener una luna, la Tierra tiene la luna más proporcionalmente grande. Las lunas de otros planetas como Júpiter o Saturno son tan pequeñas que notas bien el rango de dominancia. Digamos que el importante es el planeta. Exacto. El otro, el pequeño, las lunas son muy inferiores. Sin embargo, la luna, nuestra luna, equilibra mucho a la Tierra, le influye muchísimo. De hecho, las estaciones no serían para nada iguales si no estuviese la luna. Ella consigue que se regulen las estaciones de tal manera que podemos tener la vida que tenemos, ¿no? Contribuye a la inclinación de la Tierra. Entonces es súper importante en ese sentido y eso no tendríamos el tipo de vida que tenemos tan equilibrada si no fuese por las dos. Incluso no es que la luna gire en torno a la Tierra, sino que están enganchadas la una a la otra y giran en torno a un punto medio de las dos. Su centro de gravedad, sí. El centro de gravedad está desplazado, no es la Tierra. O sea, es como si las dos dependiesen entre sí de las dos. O sea, que hay algo que hace pensar mucho, volviendo como más al arquetipo, ¿no? Hace pensar mucho en la dependencia. Dependemos, es el primer planeta que depende mucho de otros, incluso de algo tan pequeñito como una luna. Entonces recuerda mucho a Cáncer. Las personas de Cáncer, pero también el arquetipo Cáncer valora algo que aparentemente es muy pequeño, como puede ser su cría. Por cierto que la luna también parece como si fuese la perla de una ostra, ¿no? Es decir, yo muchas veces describo a Cáncer como una energía que valora a la infancia como si fuese una perla que no puede tocar nadie, ¿no? A veces llega, esto metiéndonos en la personalidad Cáncer, puede llegar a un punto en el que una madre muy canceriana, por ejemplo, rechace al padre, ¿no? Nada puede tocar al niño, ¿no? Que es perfecto y no debe ser ensuciado por nada. Es como esta perla perfecta que me da la vida. Y la luna, en cierta manera, es esa propiedad valiosa que tiene la Tierra. Y esto podríamos quizá vincularlo con lo que decía Antonio. A lo mejor la luna representa la potencia escondida de la Tierra y por eso el planeta Tierra necesita a la luna, ¿no? Y entonces la protege como ese potencial por desarrollarse, ¿no? Porque al final nuestros hijos son el potencial por desarrollarse de nuestra vida. Pensando en la luna, lo que más nos da realmente, a mí me parece, aparte de que mueve el mar para producir mareas, pero eso, bueno, debe tener sus consecuencias. Pero es que produce luz en la noche. O sea, nunca hay noche absoluta, excepto cuando es luna nueva. Pues entonces significa que estamos en un planeta que por un lado lo alumbra el sol y por otro lado tiene un espejo reflectante que permite estar iluminado por las dos caras y de manera variable. Por eso es que la luna es tan complicada. La luna es muy compleja. Es creciente, es menguante, está, no está, produce eclipses. Yo Sí, creo que en el cielo no hay un cuerpo celeste que sea tan rico en matices, ¿no? En movimientos, en facetas. está bueno eso, facetas, ¿no? Facetas y ciclos, como creo que es algo bastante lunar y canceriano en ese sentido. Como que algo se cierra en Cáncer de alguna manera y comienza también. También hay que recordar que Cáncer es cardinal. Y hay ciclos naturales que tienen que ver con la luna, el ciclo de la mujer y las plantas también, y algunos animales. Si uno lleva estas ideas de tipo físico, bueno, la luna ilumina la noche, si lo lleva al plano de las analogías y pensamos que la conciencia tiene una parte iluminada y una parte oscura, sería como decir que la mente humana, pues, puede hablar de lo que ve, de lo que escucha, de lo que está, por decir, a la luz, pero que también funciona con una parte que está
se hace presente, pero no nos damos cuenta que se hace presente. O sea, yo estoy seguro que nosotros tres estamos hablando y hablamos sobre lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo, más toda la lista de lo que tenemos guardado en la memoria, en la educación, hasta en los genes. Totalmente, la memoria celular que decíamos antes, pero también la memoria del inconsciente, ¿no? Como que cáncer es el primer signo que accede al mundo de, lo podemos llamar el alma, la psique, el inconsciente, ¿no? Y es interesante porque antes ya decíamos, lo dijimos, me refiero en otros episodios, en los anteriores signos, ¿no? Que habíamos hablado de energía con Aries, de cuerpo con Tauro, de mente con Géminis, y ahora viene la fase agua. Entonces el hecho de que la luna sea, como dice Antonio, la que ilumina la oscuridad, es como que entra en ese lugar invisible que Sí, antes no habíamos podido entrar. Eso también, siguiendo con el sistema cosmológico, es como que los primeros 3 planetas son los más iluminados por el Sol. Entonces, solo está lo tangible, ¿no? Lo visible, ¿no? Lo que es positivista. Y de repente la Tierra y la Luna están en un lugar de repente más temperado, con menos calor, con menos luz y donde además hay esa noche iluminada por la luna que es como si nos pudiésemos ir a otra dimensión, a la dimensión de lo oculto y a esa dimensión más misteriosa, ¿no? Entonces sí, y esto se dice poco de cáncer, ¿no? Como que le atribuimos toda la parte misteriosa, esotérica a Escorpio, a Piscis, como si sí. cáncer no fuese un primer acceso al mundo de lo psíquico, cuando lo es completamente. Y hay una cosa bien interesante, que ese mundo oculto tiene 3 características, bueno, tiene muchísimas, pero tiene 3 que me llaman mucho la atención. Una, que es un depósito del cual afloran cosas y llegan a nuestra conducta, ¿no? O sea, que hay partes de nuestro comportamiento que proviene de lo que tenemos guardado ahí. Luego sucede también lo contrario, que hay mucho de nuestro comportamiento que es almacenado ahí. Como cuando uno estudia, ¿no? Quiero aprenderme esto, pero voy a estudiar hasta que lo entienda. Y después, ya lo entendí, ya lo sé, y lo puedo acceder ahí. O sea, de alguna manera yo metí eso en mi interior. Entonces, es un depósito del cual se extrae y también se mete. Y lo tercero, que también me parece fabuloso, que es un sitio donde ocurren cosas, aún sin nosotros saberlo. Es decir, el inconsciente es dinámico, eso se dice en psicología, es dinámico. En el inconsciente pasan cosas. Entonces, estamos ante un fenómeno muy rico, muy variado, que, que parece ser la luna, el cuerpo celeste, que de alguna manera lo expresa, lo manifiesta, lo representa. De lo que comentaba Antonio, solo la imagen de ese emerger tan claro en las fases, ¿no? Bueno, ya lo habíamos dicho, pero que realmente se sumerge en la oscuridad y surge, ¿no? Como si fuese ese archivo que está diciendo Antonio a sacar algo, ¿no? Y entonces es muy gráfico que cuando el sol ilumina a la luna es como si intentase sacar algo de esa memoria que tiene almacenada, ¿no? Y se hace visible un recuerdo y otras veces se tiene que volver a hacer invisible. Y mientras tanto pasan cosas ahí, aquello se mueve. Sí, y con respecto a eso, me entra como una contracara con lo geminiano, como que viene a decirle a los geminianos que es esta cosa que hablamos la vez pasada, de las variables y del juego y de la combinación y de que esto con el principio de dualidad que decíamos, bueno, agarras un poquito de esto, un poquito del otro, combinás algo nuevo, de esto sale otra cosa, agarras otra cosa, sale otra cosa. Digo, pero en lo geminiano parecería ser consciente ese juego, de alguna manera. Y en lo canceriano, ese juego vendría a ser lo inconsciente, lo oculto, esas combinaciones en donde, bueno, metiste cosas en el depósito e hicieron
hicieron lo que tenían que hacer sin que vos supieses, están ahí en el depósito. Y vas y volvés y salió algo nuevo ahí adentro. Y a veces eso, no sabemos de dónde salen ciertas cosas, ni siquiera de nosotros mismos, ¿no? A veces decís, ¿de dónde salió esto? Esto es mío, esto es propio. Y sí, también es propio, lo que no sabemos que a veces que ni siquiera es nuestro, ¿no? Como que en algún punto lo canceriano también es descubrirse a uno mismo y descubrir de dónde vengo y qué se fue gestionando, por más que yo no sea consciente de que soy eso y que existo de esa manera. Ahí creo que sería interesante incluir la idea de crecimiento. Mm. O sea que dentro de ese juego de cosas que salen y entran, hay un crecimiento. Hay un crecimiento en cuanto por ejemplo, ser una persona más educada, ser una persona más sabia, ser una persona más conocedora, ser una persona con más destrezas. Todo eso se construye introduciendo conductas en el inconsciente para que luego esas conductas se reproduzcan de manera automática y fácil y cómoda. Y entonces podemos hacer cosas. Yo puedo aprender a hablar en inglés o puedo aprender a tocar la guitarra. O sea, son cosas que uno ha acumulado y están ahí si uno las necesita, ¿no? Y aquí viene un poquito lo de crear potencial. Hermoso, me parece espectacular. Porque de vuelta, digo, se vincula lo geminiano con lo canceriano y como esta cosa de aprendizaje, de incorporar, de traer, y que en algún punto después eso se mezcla y genera una suerte de identidad de un quién soy. Eh, pero es una mezcla, es eso, no es que va a decir, no, soy ingeniero civil y soy y esto y soy lo otro. No, eso es Antonio, ¿viste? Como que esa cosa de decir soy Antonio implica todo eso y a la vez implica cómo todo eso se combina y cómo todo eso confluye en vos como punto de anclaje de todos esos puntos. De lo que habéis dicho es interesante también recuperar hasta Tauro, ¿no? Porque al final puede ser una secuencia de Sí, con el cuerpo empiezas a incorporarlo porque lo escuchas o lo tocas, ¿no? Y empiezas a aprender, pero luego lo conceptualizas con lo abstracto de Géminis, pero hasta que no lo sientes, quizá, ¿no? Hasta que no lo llevas a ese lugar de memoria que estamos diciendo del inconsciente, no forma parte ya de ti, ¿no? Y ese es el momento en el canceriano, que también a mí me gusta hablar de cáncer un poco como el punto ya caldero de la bruja, ¿no? Donde ya has echado todos los ingredientes y ya has gestado completamente lo que sea, la experiencia que sea, como que ya está completa, ¿no? Y entonces ese es el proceso canceriano que ya una vez le pones el último toque, que es el sentimiento, ya lo integras y ahí es donde nace lo que dice Mati, la identidad. Esto creo que también es un punto importante porque muchas veces muchos astrólogos vinculan el nacimiento del ego, ¿no? Como quién soy yo. Quizá casi siempre se dice, ¿no? que cáncer empieza a sentirse como un yo, pero un yo primero con su historia, sus apellidos, lo que me pasó. Y luego eso también evolucionará hacia el yo de Leo, que aquí a lo mejor también Antonio tiene cosas que decir, ¿no? Porque es que hace con ese potencial Leo, ¿no? Luego lo reparte, Leo, no podríamos decir. Que como sí, que sí. sería un Pero poco creo eso. que estamos entrando en algo súper interesante, que es la secuencia zodiacal. Sí, total. A nosotros nos encanta el orden. En el sistema cosmológico, el Sí, orden secuencial es lo más importante. 1, 2, 3, 4. sí, sí, bueno, dentro de un mes estaremos hablando de Leo y ya podremos aumentar esa secuencia. Sí, Cuando se habla de frecuencia, hay un factor que también quiero traer, que es que eh, durante toda la historia hay un sitio que es un sitio de corte, que es el equinoccio de primavera. Es como nacer, porque cuando se nace, la memoria se deja atrás, porque todo se mira hacia adelante. De hecho, la vida intrauterina no se recuerda. Y en cambio, cuando se muere, se recuerda todo el pasado. Lo han dicho personas que han estado a punto de morir. ¿Qué sentiste cuando sabías que se habían acabado tus días? Ah, pues toda mi vida pasó frente a mi mente como una película.
Es un hecho, pues, de que al nacer se pone un muro hacia atrás y al morir, al contrario, se abre la puerta a todo lo que había atrás. Es interesante eso. Bueno, en otoño uno se pone más nostálgico, más melancólico, más de recordar. Ya cuando va cayendo uno se pone a recordar. Y es cierto que Mira, sí, en te primavera... puedo decir que a mi edad se recuerdan muchas cosas. Y uno, sí, sí, yo no tienen idea de la cantidad de personas que hacía años que yo no veía, que yo los he vuelto a llamar, me los he vuelto a encontrar, he intentado recordar cosas, cerrar capítulos que no estaban cerrados. Yo a partir de los 70 empecé a hacer mi trabajo retrospectivo y eso iba generando una tranquilidad. Bueno, yo en ese sentido recuerdo mucho a Marcel Proust, que era cáncer, y escribió este libro A la búsqueda del tiempo perdido. Se Sí, pasó la mitad de su vida intentando recordar toda su infancia de una manera como adecuada y lo más precisa posible, ¿no? Y está la anécdota de la Madalena de Proust, ¿no? Que es un recuerdo de infancia que para él era fundador, ¿no? Como si fuese no sé si el momento más paradisíaco de su infancia o algo así, ¿no? Como que estaba intentando buscar, ¿no? Toda la historia que le constituyó. Entonces, esta idea de la memoria es desde luego muy canceriana, sí. Sí, y otros personajes cáncer a veces se convierten en memoria, ¿no? También aquí está Antonio Gaudí, que es como la memoria de la nación catalana, ¿no? En cierta manera, como si fuese a quien todo el mundo recordará cuando está pensando en la historia catalana, ¿no? La pintará de edificios modernistas, ¿no? la Carta de Cataluña tiene Neptuno en conjunción con el fondo de cielo Mm. y está en un signo, no me acuerdo en qué signo está. Además, la conjunción Neptuno-Plutón, como que la tienen muchas figuras, ¿no? Fue bastante inicio de la historia temprana, ¿no? La tienen Hitler, por ejemplo, en la Sí, conjunción sí, a finales Neptuno-Plutón. del siglo XIX, sí. Como que muchas personas que han generado toda la memoria del mundo actual tienen la conjunción Neptuno-Plutón, que tiene lógica porque son los más lentos, ¿no? Entonces, como si la historia se reiniciase en ese momento. Sí, volviendo a cáncer, ¿no? Este tema de memoria y es curioso como que si tuviésemos diferentes accesos. O sea, estaba pensando en los signos de agua en general, ¿no? Como que cáncer estaría siendo como el primero que en la infancia y en la crianza de un niño empieza a generar relatos que le emocionan y entonces van construyendo como la historia mítica de su vida prácticamente, ¿no? Los sitios donde va a querer volver, a las personas que va a querer recuperar o se enamorará de personas que se parezcan a personas que ya conoció, ¿no? Empiezan a generarse situaciones respecto a su memoria y después tendríamos Escorpio, que sería más como los residuos de los deseos y cómo gestiono los deseos que están sepultados en mi interioridad, ¿no? ¿No? Cómo esa memoria ha ido generando crisis y traumas y cómo los gestiono. Y Piscis, que sería ese contacto con la memoria más colectiva. Que decías que no tenemos recuerdos, pero hay gente que sí que recuerda el útero, o hay gente que tiene sueños que piensa que son de otras vidas, ¿no? Eso sería la parte pisciana, ¿no? Como ese tipo de memoria que no todo el mundo accede. Teóricamente pudiéramos ir hasta vidas pasadas y todo, pero en primavera no hay agua. Hay fuego, tierra, aire. Entonces, el verano se inicia con el agua. Y en el verano lo que falta es el aire. Hay agua, fuego y tierra. Y así sucesivamente. O sea, en cada estación falta un elemento, ¿no? Y el que falta es el que inaugura la próxima. Es decir, estamos hablando de cáncer porque se acabó la primavera. Y entonces es como que si naciera el agua. Y después en el otoño van a ser el aire. Y en el invierno van a ser la tierra. Sí, y es curioso porque podríamos decir quizá que, bueno, nuestro verano o el invierno del hemisferio sur, ¿no? Como, vamos, la estación que va
Cáncer, Leo, Virgo, podríamos entenderla que es la más emocional, o que tiene algo con la tribu, ¿no? En muchos sentidos, a lo mejor podríamos vincular estos 3 signos que van a aparecer ahora liderados por Cáncer como que son los que gestionan el clan, ¿no? Y emerge un nosotros, ¿no? Así como la primavera o el hemisferio... El elemento vinculante profundo, sí. La anterior triada, que es Aries, Tauro, Géminis, es el yo, y cómo el yo va acumulando recursos, Tauro, mente, Géminis. Aquí estamos en el nosotros de repente. Vamos a crear un grupo y ese grupo se vincula profundamente y luego uno va a destacar en el grupo que será Leo y después tenemos que generar las tareas y la logística para cuidarnos entre todos, que sería Virgo. Cada quien se va a destacar en algo y ese va a ser el punto en que cada quien se identifique con algo. Que ahí también es el juego con la luna y con el espejo. Digo, la luna pasa alrededor de la Tierra y a veces está del lado de Venus y a veces está del lado de Marte. O sea que en algún punto conecta o con lo anterior o con lo que sigue, ¿no? Como podemos hacer ese vínculo. Y cuando nos espeja, justo tengo un espejo acá. Cuando nos espeja nos vemos. Digo, la luna es espejo y a partir de que yo me puedo ver, digo, le permite a la Tierra o a nosotros vernos. Y nosotros también reflejamos luz para la luna. Eso es interesante. La Tierra también, digo, cuando vemos la silueta de la luna, qué sé yo, cuando está en cuarto menguante, vemos la silueta de la luna oscura. ¿Por qué vemos la silueta de la luna oscura? Primero porque está ahí y es un pedazo de cielo, pero es un pequeño reflejo que nosotros le hacemos a la luna. La luz del sol, Tú nosotros... como que viviste en la luna un tiempo. Yo sí, fueron Parece. 3 añitos, más o menos. Eh, pero eso me parece muy interesante. Y a partir de eso generamos identidad, nos identificamos con algo, digo, lo leonino, yo me voy a identificar esto con algo, vos te vas a identificar con otra cosa, y ahí vamos al paso de Virgo, ¿no? Que, bueno, vos ponete a hacer esto, yo me pongo a hacer lo otro, empezamos a entender que el sistema es eso, es múltiple y todos cumplimos un rol que tiene que ver con lo que nos identificamos antes. Bueno, ya nos fuimos a Virgo, estamos en Cáncer. Bueno, pero es normal porque se ha iniciado todo, ¿no? Y algo de lo que trajiste, Mati, como que también me hizo recordar que de la misma manera, ¿no? Como que la luna puede ser o un puente hacia Venus, hacia Géminis, ¿no? Para nosotros, ¿no? Como hacia atrás, Sí, ir hacia la interioridad, ¿no? Como que también puede ser un vínculo hacia afuera, ¿no? Y realmente la Tierra y la Luna es el primer planeta que no está atado al Sol. O sea, exacto. hemos salido del pack de la personalidad y estamos en una zona en la que se genera una mayor libertad de acción, podríamos decir, ¿no? Puede ser planeta interior o planeta exterior, la luna. Claro. Sí, es el día. Es justo el punto de unión. Y pensaba también que la luna en algún punto es lo que permite y ayuda, volviendo esto a varios pasos atrás, a generar el campo magnético que tiene la Tierra. O sea que de alguna manera es la protección, gracias a que es el primer planeta con satélite. Digo, Venus no lo soporta. Venus tiene temperatura de 400 y pico de grados en la superficie. Digo, hay una diferencia muy, muy grande entre Venus y la Tierra. Por más que sean planetas que en cuestiones de composición son similares, incluso de tamaño. Como refugio, precisamente eso permite, ese campo magnético permite que se retenga atmósfera y eso hace que el Sol no destruya la Tierra, ¿no? Entonces, es literalmente un cobijo la Luna. Exacto. Es hogar. La Tierra, querramos o no, digo, es nuestro hogar. Estamos intentando generar un hogar en otro lugar o queremos ir a Marte, todo lo que querramos. Buscamos exoplanetas en otros sistemas solares. Bueno, buenísimo. Hasta ahora lo único que sabemos es que la Tierra es el único lugar habitable. Hay toda una teoría científica que le llaman la teoría antropocéntrica, como que todo el universo antropocéntrico, como que todo el universo está hecho como para el hombre.
para que el hombre existiera. Y esto, fíjate, esto a veces yo también he especulado con una versión astrológica, cosmológica y canceriana del asunto, ¿no? Es decir, a lo mejor el universo entero está para que lo sintamos, porque al final que sepamos, no solo somos los únicos seres vivos, sino somos los únicos seres con conciencia y sensores, que sería algo precisamente canceriano, o sea, nosotros mismos representamos a la propia luna en el sentido de que tenemos un mundo interior donde llevarnos los Sí. datos. Entonces, pareciera que todo este espectáculo solo lo podemos captar nosotros. Aunque bueno, también esto todo es, a lo mejor no entendemos otras conciencias que existen al mismo tiempo que nosotros, pero pareciera que sí que somos los únicos que podemos. Y hay otra cosa interesante, que cuando medimos el tamaño de las cosas, pues nosotros decimos que el Sol es lo más grande y el hombre es lo más pequeñito, pero resulta que la conciencia humana puede ir tan lejos como el Sol, ¿eh? Nosotros sabemos dónde están el alcance de la Vía Láctea, sabemos dónde están las otras galaxias, sabemos que el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, que existe el año galáctico, que dura no sé cuántos millones de años. O sea, la conciencia humana es enorme. O sea, el alcance de la mente es enorme. Entonces, no tenemos que medirnos por nuestro cuerpecito, sino por los alcances de nuestra mente. Es una idea que lanza también mucho Eugenio Caruti, que es el hecho de que a lo mejor la Tierra actúa a través de nosotros creando pues, naves que han ido a los confines del sistema solar. Es decir, vale, los seres humanos no somos nada, somos muy pequeños, pero hemos conseguido que haya la Voyager que ha salido, ahora mismo está en el medio interestelar, ¿no? Y eso, lo que dice Antonio, el Sol no ha podido hacer eso, ¿no? Es como que nuestra capacidad, si la medimos a nivel de conciencia, es verdad que es mucho más grande. Pero bueno, el tema es que yo creo que puede ser que no conozcamos alguna conciencia que nos supera muchísimo y que ve cosas que nosotros no estamos viendo. Un hecho cósmico que mientras el hombre es lo más grande que hay en términos de conciencia, y el Sol es lo más grande que hay en términos de energía, la Tierra es lo más grande que hay en términos de materia. No por volumen, sino es que la materia más rica que existe es la materia terrenal. Tiene el estado sólido, líquido, gaseoso, tiene agua, tiene hielo, tiene vapor de agua, o sea, Tiene tiene, vida. tiene vida. Es que la vida es un poco todo eso, es la organización de toda esa materia. Que esa materia, aunque esté en las mismas proporciones en Venus o en Marte, la manera como la Tierra la tiene organizada es fantástica, es lo máximo, es algo grandioso a nivel de organización, de estructura. La Tierra inclusive tiene vida adentro de la Tierra hay roca que está en estado líquido, ¿no? Que está caliente, y hay vibraciones dentro de eso. O sea, la Tierra es la materia non plus ultra, lo máximo de la materia. Quería redoblarte la apuesta sobre esto que decía Caruti, alrededor de. Y lo voy a traer con lo que me cuestionaron al principio, con lo cual adhiero, digo, de lo natural. ¿Qué es lo natural? En algún punto, digo, nosotros somos naturales y podríamos decir que las naves que mandamos, digo, lo natural es un concepto. Entonces, nosotros somos una manifestación del planeta Tierra. De hecho, me parece que los grandes problemas que ahora estamos teniendo como planeta Tierra es que el humano se escinde de la naturaleza, cuando en realidad somos parte de ese proceso. ¿De dónde venimos? No es que venimos de Sirio, no. Venimos, estamos acá, nacimos acá, somos una evolución de la naturaleza acá. Entonces, claro, el planeta Tierra, podemos pensar eso, nos gestionó y nosotros gestionamos para llegar a los confines y saber y tener y elaborar la conciencia. Digo, la teoría Gaia habla sobre que el rol de los seres humanos es poder pensar, poder pensarnos. O sea, la Tierra generó al ser humano para poder pensarse a sí misma, ¿no? O sentirse, o podemos encontrar, pero
un rol, ¿no? Ahora, también podemos pensar que el Sol nos permite a nosotros existir como planeta Tierra y permite existir al resto del sistema como cada quien tenga que cumplir su rol de alguna manera dentro del sistema. Exacto. A mí me sale de todo esto como una paradoja, ¿no? Porque de alguna manera define muy bien, creo, a Cáncer, ¿no? Que es teniendo acceso al campo de información que es el inconsciente, tiende a quedarse solo con una partecita, ¿no? Es como si podría acceder a todo ese caudal de conciencia que es tanto la Tierra como el Sol, como el sistema entero, como todo su linaje, y sin embargo se suele quedar con las 4 cosas que más le impactaron en la infancia, ¿no? Como que sigue poniendo como un límite muy grande, ¿no? Es decir, no necesita un cierto aprendizaje para realmente, bueno, hace esto que dices tú, ¿no, Mati? ¿No? Como decir, soy parte, pero soy parte hasta aquí. Y luego no sé, me refiero que teniendo una capacidad para profundizar en el alma, se queda con lo semejante, ¿no? Se queda con aquello que es quizás una herencia en cierta manera de Géminis, ¿no? Aquello que puede entender, aunque no sería solo entender, sino aquello que puede sentir como cercano. Con lo cual se mantiene un cierto límite, ¿no? A todo esto. Y es el progreso secuencial de los otros signos lo que va a ir dando que nos abramos a otras posibilidades, ¿no? Ya casi más en Libra, en Escorpio, que nos abrimos a otras realidades. ¿Pero no pensás que eso es una dificultad humana más que de Cáncer? Porque, no sé, digo, la naturaleza convive, se ayuda entre sí, generan alianzas. Nosotros también hacemos eso en algún punto. Digo, un pueblo genera una alianza o entra en guerra o se ignoran, pero por lo menos genera un acuerdo. Digo, como también hay una manera en donde las cosas conviven y también donde se mezclan, donde un pueblo se Sí, mezcla con otro, genera eso, genera una nación más grande. Es que el agua es lo que mejor mezcla, porque Claro, el viento no se me queda pegado, ni los objetos materiales se me quedan pegados, pero si me echo un vaso de agua encima, me quedo todo mojado. claro. El agua pega, se pega con uno, sí. total. Total. Sí, o sea, yo creo que el agua sirve para mezclar, por supuesto, pero digamos que tiene también un umbral, ¿no? Como que de alguna manera no deja entrar a todo el mundo la energía de Cáncer, ¿no? Que también, y también los seres humanos, pero yo veo ahí un paralelismo, ¿no? Como que de alguna manera sí que hay un cierto límite, no sé, desde mi punto de vista. Técnicamente el agua es límite, digo, los territorios muchas veces se dividen por el agua. Claro. El continente como lo más claro, los continentes son lo más concreto, pero después los territorios se demarcan por ríos, por arroyos. Hasta Mm, acá es tal ciudad, después de este río, antes de este río. mm. Los seres humanos nos hemos normalmente reunido alrededor de agua dulce que es más buena para cultivar y para la vida. Entonces es como si para mí hay un cierto filtro que genera Cáncer sobre las cosas para sacar el agua más fértil para él, ¿no? La que puede beber. Entonces, eso Para sería... Cáncer el filtro es importantísimo. De hecho, por eso tiene la casa 3 en Virgo, porque tiene que protegerse del entorno o administrar lo que quiere dejar pasar o no dejar pasar. Administrar el flujo Mm, acuático está reflejado en la personalidad Cáncer por Virgo en la casa 3, que mm, es que para que algo se forme y crezca y evolucione, necesita encapsularse. Por eso el huevo tiene una cáscara. Por eso un hogar tiene 4 paredes y es dentro de ese hogar donde los niños se van a formar. O sea, un país tiene sus límites y es dentro de ese país donde una nación se forma. mm. Claro que, por ejemplo, a veces es completamente necesario, ¿no? Para la crianza o la educación,
el niño o la niña no puede saberlo todo de primeras, ¿no? Y muchas veces se le oculta información, ¿no? Como que puede haber este punto de ya llegarás a poder digerir todo esto. Sí, tiene su proceso, sí. Es un proceso incluso literalmente cognitivo neurológico. No tiene sentido que incluso le empieces a enseñar a leer demasiado pronto porque podría desbarajustarle el cerebro. Como que hay una protección con el filtrar. Interesante, y entender esa cosa del ciclo. Es decir, hay un momento para cada cosa. Claro, hay un momento para sepultar, el momento cabaña de cáncer, ¿no? Hay un momento para encerrarse y estar ahí cocinando algo como si fuese en una olla, ¿no? Y luego llegar a Leo para mostrarlo, ¿no? Vivimos solo una estación y acá arranca otra estación. De que empieza la Sí, sensación de que hay algo que no va a ser siempre igual, de que un ciclo va a cambiar. Sí, como que los objetivos son distintos, los intereses son distintos, ahora se persigue otra cosa. pero es interesante que en cáncer lo que nace es la capacidad de crecimiento, es decir, la capacidad de integrar, de mezclarse, que son puntos que hemos tocado hoy, ¿no? Claro, como puntos de aprendizaje también, ¿no? Como de hacer suyo e incorporar a través de la emoción. Fíjate que más que la emoción es lo que se podría llamar como sentimiento, que es algo que une a la gente o no une o separa, como un cemento que pega o no pega, y pega donde tú lo pongas, ¿no? Es un factor que conduce o facilita la construcción, Mm. el sentimiento. Sí, son como relatos afectivos, ¿no? Un relato afectivo al que me uno o no me uno, que puede ser el relato de la Sí, nación, ¿no? Y eso hace que me sacrifique por esa nación, ¿no? Porque me parece importante, porque lo amo. Bueno, en muchos sentidos también tiene mucho que ver con el amor. Este que es momento. una de las emociones fundamentales. Y esto también tiene que ver con la psicoterapia, porque la mayoría o muchas técnicas psicoterapéuticas se basan en ir a ver qué es lo que tú has pegado, o sea, qué es lo que tú has unido. Mm. Debes regresar ahí para soltarlo y armarlo mejor. Tus apegos, ¿no? Sí, crear un nuevo apego, un apego funcional. Y todo eso tiene que ver con la luna. Total, total. Bueno, es que yo creo que empezar desde la luna, cualquier tipo de lectura de carta puede ser muy importante, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque te está diciendo qué apegos tienes, qué memorias tienes, y entonces que tendría que reconfigurarse eh, para ser más libre de una historia que en cierta manera te encierra, ¿no? Y luego también tiene un gran poder creativo, por supuesto, ¿no? Pero como que es un momento importante de inicio de lo terapéutico. Y difícil. Y muy difícil, sí, sí. Bueno, y que no te puedes liberar verdaderamente nunca. Quizá lo puedes reconstruir, reescribir un poco. Muy bien, pues oye, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hemos recorrido absolutamente todo. Pues muchísimas gracias a todos. Si opináis lo que opináis, que lo que decimos siempre, escribid, comentad, poned like, suscribiros y nos vemos en la temporada que viene con Leo. Seguiremos, ahora toca esta parte más generosa y más de dar. Pues muchísimas gracias, Mati. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Saludos. Antonio. Chao.